Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida enorme, y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por seguir acompañándonos. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con mucha intriga, especialmente aquellos que siguen de cerca las dinámicas de las relaciones y las historias que nos llegan desde otras latitudes. Vamos a hablar de Halil, Ibrahim y Esla. Sí, así es, el título lo dice todo. Vamos a desgranar el rumor, la posibilidad, y para muchos, la confirmación de que Halil e Ibrahim y Esla, tras todo lo que hemos visto y analizado, han logrado reconciliarse y escapar juntos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las pistas, y lo que esto podría significar para todos ellos. Y antes de que se me olvide, si disfrutan de nuestro contenido y quieren estar al tanto de todas las novedades y análisis que traemos, no olviden darle ese super botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra y a hablar de este trío que ha dado tanto de qué hablar. La historia de Halil, Ibrahim y Esla es compleja, llena de altibajos, malentendidos, y momentos de tensión que han mantenido a todos al borde de sus asientos. Hemos seguido de cerca cada paso, cada declaración, cada ausencia y cada aparición, y ahora, parece que las piezas del rompecabezas finalmente encajan para darnos una imagen de reconciliación y, lo más emocionante, una fuga juntos. Primero, recordemos un poco el contexto. Esla, por un lado, siempre ha sido una figura fuerte, decidida, pero también vulnerable. Su relación con Ibrahim ha pasado por fases muy complicadas. Ha habido promesas rotas, dudas sembradas y para muchos, la sensación de que Ibrahim no siempre ha estado a la altura de lo que Esla merecía o esperaba. Luego apareció Halil, y aquí es donde la trama se pone más interesante. Halil ha representado para muchos seguidores una alternativa, una conexión diferente, quizás más auténtica o más deseada por Esla. Las interacciones entre Esla y Halil han sido observadas con lupa, buscando señales de una chispa que pudiera ir más allá de la amistad o de las circunstancias. Los rumores de una posible reconciliación y fuga no son nuevos. Han circulado por un tiempo alimentados por pequeñas pistas y momentos que la comunidad ha interpretado como indicios de que las cosas entre Halil e Ibrahim, y más específicamente entre Halil y Esla, estaban tomando un giro inesperado. ¿Qué nos ha llevado a pensar que esto es una confirmación? Bueno, hemos visto una serie de elementos que, combinados, pintan un cuadro muy convincente. Por un lado, las ausencias. Noten que tanto Halil como Esla, en ciertos momentos clave, han desaparecido del ojo público, o al menos de sus habituales círculos de interacción. Esto no es algo que ocurra sin razón. En el mundo de las redes sociales y la exposición mediática, una ausencia prolongada suele indicar que algo importante está sucediendo fuera de cámara. Y si estas ausencias coinciden, o son cercanas en el tiempo, es aún más revelador. Por otro lado, las miradas y las reacciones. En las pocas ocasiones en que se han visto juntos, especialmente si Ibrahim también estaba presente, hemos podido percibir dinámicas interesantes. Esas miradas que se cruzan, las sonrisas furtivas, la tensión palpable o, por el contrario, una calma que sugiere entendimiento, son detalles que los observadores más agudos no han dejado pasar. A menudo, la comunicación no verbal dice más que 1000 palabras, y en este caso, hemos recogido un montón de información valiosa de esos gestos. Y luego está el factor Ibrahim. La reconciliación no se trata solo de Halil y Esla, sino también de cómo Ibrahim encaja en todo esto. Si la fuga es un hecho, entonces Ibrahim, o ha sido apartado de la ecuación de una manera u otra, o ha llegado a un acuerdo o entendimiento que permite esta nueva dinámica. Hemos visto a Ibrahim pasar por momentos de reflexión, de aparente tristeza, pero también de aceptación. Podría ser que ante la evidencia de que la conexión entre Halil y Esla era innegable, o simplemente que el camino de Esla ya no estaba ligado al de Ibrahim, él haya decidido dar un paso atrás, quizás con el corazón roto, pero con la sabiduría de dejar ir lo que no se puede retener. Lo que muchos interpretan como la confirmación de la reconciliación y la fuga se basa en una convergencia de factores. Pensemos en las publicaciones crípticas en redes sociales, esos mensajes que parecen dirigidos a alguien en particular, pero que son lo suficientemente ambiguos como para generar debate. A veces una canción compartida, una frase sobre la libertad, o una imagen de un lugar distante pueden ser señales claras para aquellos que están siguiendo la historia de cerca. Además, hemos visto a Halil y Esla en distintos momentos mostrando una nueva serenidad, una felicidad que no parece. Y a estar presente antes.
Es como si hubieran liberado un peso, como si hubieran tomado una decisión valiente y ahora estuvieran cosechando los frutos de esa valentía. La fuga en este contexto no es solo un acto físico de irse, sino una metáfora de liberarse de circunstancias opresivas, de expectativas externas, o de relaciones que ya no les servían. ¿Y qué hay de Ibrahim en esta reconciliación? Aquí es donde la interpretación se vuelve crucial. La reconciliación podría no significar necesariamente que Ibrahim se une a ellos en esta nueva etapa. En realidad, la frase Alil e Ibrahim y Esla se reconcilian podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que Alil e Ibrahim se reconcilian, y Esla encuentra su camino junto a Alil. O más probable, dada la dinámica previa, es que Alil y Esla se reconcilian, y en ese proceso, también hay una especie de reconciliación entre Ibrahim y la situación, o incluso una reconciliación entre Ibrahim y Alil, tal vez un entendimiento mutuo por difícil que parezca. Si pensamos en la idea de una fuga juntos, esto implicaría una planificación, un deseo compartido de comenzar de nuevo en otro lugar, lejos de las miradas curiosas y de las presiones. Hemos visto en sus interacciones, o en la ausencia de ellas, indicios de que podrían estar preparándose para un futuro juntos. Quizás están construyendo un nuevo hogar, buscando nuevas oportunidades, o simplemente deseando vivir su amor sin las complicaciones que han tenido hasta ahora. La clave está en la palabra reconcilian. Si Esla y Alil se reconcilian, significa que han superado los obstáculos que los separaban o que causaban tensión. Si Ibrahim también está incluido en esa reconciliación, podría significar que ha aceptado la situación, que ha perdonado, o que ha encontrado su propio camino. No podemos descartar la posibilidad de que haya habido una conversación honesta, quizás dolorosa, entre los tres, donde se hayan sentado las bases para un nuevo entendimiento. Lo que muchos fans han estado esperando es una confirmación oficial, una foto juntos, una declaración pública. Pero en el mundo de las relaciones, y especialmente cuando hay sentimientos complejos involucrados, las cosas rara vez son tan lineales. A menudo las confirmaciones llegan a través de pequeños indicios, de la forma en que las personas interactúan en privado, y de la evolución general de sus vidas. La fuga juntos en sí misma, es un acto de valentía y de compromiso. Sugiere que Alil y Esla están dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro en sus propios términos. Y si Ibrahim, de alguna manera, también ha encontrado paz o ha aceptado esta nueva realidad, entonces podríamos estar hablando de una resolución, aunque sea agridulce para todos. Consideremos las posibles interpretaciones de esta reconciliación y fuga. 1. Alil y Esla se reconcilian y escapan juntos, Ibrahim acepta la situación ***. Esta es quizás la interpretación más directa y esperada por muchos. Alil y Esla, tras un periodo de separación o conflicto, encuentran el camino de regreso el uno al otro. La fuga representa su decisión de comenzar una nueva vida juntos, lejos de los problemas. Ibrahim, por su parte, podría haber llegado a un punto de aceptación, tal vez comprendiendo que no podía retener a Esla o encontrando su propia paz. 2. Todos se reconcilian en un nuevo entendimiento aunque menos probable dada la dinámica previa, existe la posibilidad de que haya habido una reconciliación general. Esto podría significar que Alil, Ibrahim y Esla han logrado establecer una nueva forma de relacionarse, quizás como amigos o con un respeto mutuo, y que Alil y Esla deciden seguir juntos, mientras Ibrahim, de alguna manera, ha logrado procesar sus sentimientos. La fuga seguiría siendo de Alil y Esla. 3. Una reconciliación simbólica reconciliarse también puede significar sanar viejas heridas o superar malentendidos. Quizás la reconciliación no es romántica en todos los casos, pero sí implica una resolución de conflictos pasados, y la fuga es el acto de Esla y Alil de seguir adelante con sus vidas, liberados de las ataduras del pasado. Lo que sí parece claro es que la tensión que existía en el aire se ha disipado, o al menos ha mutado hacia algo diferente. La atmósfera alrededor de este trío ha cambiado, y los signos apuntan hacia una nueva etapa donde Alil y Esla son los protagonistas y lo hacen juntos. La idea de una fuga sugiere un deseo de privacidad, de construir su propio mundo, lejos de las cámaras y las especulaciones. En definitiva, lo que hemos observado durante un tiempo, y lo que ahora parece confirmarse, es que Alil y Esla han encontrado un camino para estar juntos, superando los obstáculos y las dudas que antes los separaban. La mención de Ibrahim en este contexto sugiere que él es parte de la historia, ya sea como alguien que ha aceptado la situación, o quizás incluso, de una forma compleja, como alguien con quien se ha llegado a un
Po de entendimiento o reconciliación, permitiendo que la historia de Alil y Esla avance. La fuga es el símbolo de su nueva libertad y de su decisión de construir un futuro juntos en sus propios términos. Y así, llegamos al final de nuestro análisis sobre Alil, Ibrahim y Esla. Ha sido un viaje fascinante seguir todas las pistas, interpretar cada gesto y cada publicación para llegar a esta conclusión. Lo que hemos visto y analizado nos lleva a creer firmemente que Alil e Ibrahim, en el sentido de resolver sus diferencias o aceptar la situación, y especialmente Esla con Alil, han logrado una reconciliación y han decidido empezar una nueva etapa juntos, escapándose hacia un futuro que solo ellos conocen. Espero que hayan disfrutado de este desglose tanto como yo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Si les ha gustado lo que han escuchado, si han encontrado este análisis intrigante e informativo, les agradecería enormemente si pudieran dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta reconciliación y fuga? ¿Creen que Ibrahim ha tomado la mejor decisión? Me encantaría leer sus perspectivas y debatir sobre ello. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle un gran pulgar arriba a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también siguen esta historia, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.